Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Astrología en Criollo. Este podcast en donde hablamos de astrología, pero no de la manera tradicional, porque ustedes ya saben, a mí me gusta indagar en diferentes cuestiones y en diferentes cosas y encontrar cómo la astrología se relaciona con ello. Hoy nuevamente tenemos nuestro episodio especial de astrología y literatura, astroliteratura con astroliterata Virginia Muiños para la temporada Piscis. ¿Qué tal, Vir? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Acá estamos grabando el episodio Piscis. Vamos a meternos en las aguas piscianas, en la ensoñación, en todo esto que es Piscis, que es un montón Piscis de cosas. Así que nuestro autor del día es Gabriel García Márquez, colombiano, y está en pisciano y toda su obra es una bandera pisciana hermosa que nos vamos hoy a dedicar. Sobre todo vamos a hablar de Cien años de soledad, que es su novela, que recibe el Nobel por esta novela, es la novela. Así que bueno, esperemos que les guste este viaje que vamos a iniciar hoy. Yo conozco a Gabriel García Márquez, o sea, tengo recuerdo en mi juventud, en mi adolescencia, de que una de las asignaturas dentro de lo que era la secundaria de la materia literatura, nos daban la opción de elegir distintas obras para leer y una de esas elecciones fue Cien años de soledad. Yo terminé eligiendo otra cosa, claramente. Yo terminé eligiendo El Hobbit, sorry, pero me fui por Tolkien, no me fui por Gabriel. Bueno, igual, algo había. Y después sí recuerdo haber leído Crónica de una muerte anunciada, pero era demasiado joven, entonces mi memoria hoy ha fallado. Está bien, no importa. Entonces, como hablábamos con Virginia fuera de micrófono, una de las propuestas fue, a medida que yo iba observando su carta natal, ir preguntándole a ella o ir conversando con ella cómo esto ella lo ve y lo ve reflejado dentro de su historia y dentro de, en este caso, hablar puntualmente de Cien años de soledad, que es su obra póstuma, su obra, o sea, la más importante que tuvo y por la que es más reconocido en el día de hoy. Y vamos a empezar, obviamente, para poder describir o para poder hablar de ese sol en Piscis, que una de las características más importantes que yo veo al momento de ver su carta es no solamente un sol en Piscis, en la casa 11, que es una casa muy buena, es una casa del buen espíritu, es la casa que tiene que ver con los benefactores, la casa que tiene que ver con los proyectos, los ideales. Está en conjunción a Júpiter, que está en su signo de regencia también Júpiter. Entonces me parecía maravilloso decir, una persona que si bien su literatura es muy distinta a Tolkien, por ejemplo, que tiene más que ver con la fantasía y que tiene más que ver con la fantasía desde este lugar que conocemos con las hadas, los gnomos, los enanos, los gigantes y la cuestión más mítica. Gabriel García Márquez tiene una cuestión más realista. Bueno, ahí va. Me gusta esto que este pique me diste porque no podemos hablar de García Márquez si no hablamos de realismo mágico. Agus recién hablaba de esto, ¿no? Hablamos de algo fantasioso, pero no a nivelada, hobbits y anillos del poder, ¿no? Hablamos de una fantasía que se mete en la vida diaria de las personas, por eso es realismo mágico. La magia está metida dentro del realismo de lo que él te va contando, y vos lees y no te causa sorpresa que pasen determinadas cuestiones sobrenaturales, pero no solamente porque de repente vuele un personaje mientras dobla una sábana, que es lo que pasa en Cien años de soledad, sino también que todo lo que él te describe, los ambientes, las personas, la manera de pensar, la manera de actuar, parecen una ensoñación. Te va metiendo en este mundo desde las descripciones de Gabriel de Gabo vos podés oler lo que te está describiendo, ¿sí? Te describe, por ejemplo, en Cien años de soledad,
que a mí me parece que es el personaje, hay dos personajes que para mí resumen la esencia pisciana. José Arcadio Buendía, el padre, el patriarca, y Melquiades, que es el dueño de un circo, que se hace muy amigo de José Arcadio Buendía, porque José Arcadio Buendía era un soñador. Él atraviesa toda la jungla y todo para llegar a un nuevo lugar, a una nueva ciudad, inventa y crea el mundo de Macondo. Macondo es una ciudad inventada, un pueblo inventado por García Márquez. Ellos llegan a Macondo habiendo atravesado la jungla, los pantanos, con todo un grupo de gente que los siguió, gente muy joven, ¿sí? Entonces, esta cosa pisciana está tan presente todo el tiempo, ¿sí? Entonces, Señora de Soledad es un viaje. Es un viaje maravilloso y hermoso, duro por momentos, porque por momentos es duro, y te cuenta esto que, por ejemplo, en Macondo no había muerto nadie todavía, porque eran toda gente joven, ¿sí? La que quería este pueblo. Y Melquiades es este dueño del circo, que después es un gitano, que escribe en sánscrito, ¿sí? Toda la historia de la familia Buendía, toda una cosa muy conectada con el universo, y el Señor de Soledad es esto, ¿no? 100 años de la familia Buendía y todo lo que pasa desde José Arcadio hasta el último de los nietos, ¿sí? Que termina, a uno se lo terminan llevando las hormigas, para que tengamos idea de cómo cierra toda esta historia, ¿no? Entonces, la esencia pisciana está tan presente y tan mezclada con Júpiter, es maravilloso. Yo te pregunto, porque esta característica de un Sol Júpiter también la vería desde esto de, bueno, no solamente la capacidad de soñar o la capacidad de poder ir más allá o la capacidad de entender y de comprender la cuestión espiritual, sino también qué relación tiene con lo espiritual puntualmente, porque ese Júpiter está tan bien que yo en esa carta le preguntaría incluso a la persona, o le preguntaría en este caso a Gabriel García Márquez, ¿qué nos pasa con el Dios? ¿Qué nos pasa con la creencia? ¿Qué nos pasa con la fe? ¿Qué nos pasa con ese nivel superior? En su vida no hay menciones, o sea, o al menos yo no encontré algo puntual con respecto. Él sí estudia en un colegio jesuita, pero digamos no hay como una cosa muy con la fe cristiana. Me parece que todo esto él lo lleva hacia el lado de la mitología de Latinoamérica, ¿no? Me parece que yo veo ahí la espiritualidad, no tanto conectado con, de hecho, los personajes que aparecen representantes de obispos o curas o lo que fuera, son tomados desde un lugar muy irónico, ¿sí? De hecho, por ejemplo, si vos leíste Abus, Crónica de una muerte anunciada, habla del obispo que va a pasar por el pueblo, y el obispo nunca se baja del barco, bendice desde el barco así, como diciendo, pasé y me fui. Entonces siempre hay como una mirada un poco crítica o irónica hacia la religión cristiana, ¿sí? Porque justamente yo lo que veo es que se revaloriza todo lo que es la mitología indígena o de latina, de los pueblos, no tanto lo que viene del cristianismo español. Bueno, pero ¿sí? A ver, vayamos al punto de que Júpiter no representa únicamente lo que tiene que ver con la religión cristiana. O sea, estamos haciendo referencia a que Júpiter en una carta nos va a hablar de cuál es la fe de la persona y que quizás la fe de la persona no está en una religión, quizás esa fe no está en Cristo. No sé, en este caso no creo. Sí, esto de siempre tenemos personajes, como te decía Melquiades, o personajes que tiran el tarot, o personajes que están como conectados con una magia un poco más pagana, si queremos, ¿no? Cuando haces definición Entonces, de que García Márquez de alguna manera participa dentro de lo que es la creación del género realismo mágico, cuando se me ocurre preguntarte, cuando vos estás en clase, cuando vos estás con tus alumnos, ¿cómo les definís vos o de qué manera les explicás vos de qué se trata el realismo mágico? Yo voy al ejemplo práctico. Imagínense, le digo, vamos a definirlo. Digo, yo estoy en un cuento maravilloso, de repente aparece un conejo hablando, listo. Es la regla del mundo maravilloso, que los animales hablen, que haya hadas, brujas, es parte de ese mundo.
Si fuera un cuento fantástico y de repente aparece un conejo hablando, yo voy a salir corriendo porque rompe con lo normal y con lo que tiene que pasar. En el realismo mágico no hay brujas, hadas, ni ogros, pero si aparece el conejo blanco hablando, yo le voy a decir, sentate por favor que estoy dando clase, y voy a seguir. ¿Sí? Porque esa magia es parte de la vida. Nadie, pero no porque de repente es un hecho maravilloso, tremendo, como los cuentos tradicionales. No, esa magia es parte de la vida. Por ejemplo, uno de los personajes, que es Aureliano Buendía, que es uno de los hijos de José Arcadio, un día con 5 años se para y le dice a la madre, esa olla se va a caer. La olla estaba en el centro de la mesa. Y la olla se cae. Y listo, no te lo cuentan de manera que vos seguís leyendo y decís, y después te vuelve para atrás, pero acaba de decir que la olla se cayó y yo seguí leyendo como si eso fuera normal. El realismo mágico te presenta la magia como algo normal. ¿Sí? Esa es la manera en la cual yo lo explico. Que está incorporada, sería como que está incorporada dentro de la cotidianeidad del mundo. Sí, no es algo que se destaque, no es algo que se destaque, no es algo que en base a eso se arma la historia, sino que es un elemento, no es que en base a eso se arma la historia, para nada. No es que la historia gira en torno a que el personaje puede predecir el futuro, para nada. ¿Sí? Cortázar, por ejemplo, que también es uno de los precursores del realismo mágico, mi amor platónico Cortázar, te escribe un cuento donde un tipo... Momento groupie, momento fanático. Perdón, te arma una historia donde un tipo vomita conejos. ¿Sí? Carta de una señorita en París, léanlo, que es maravilloso. Entonces te dice, yo vomito conejitos. No es nada raro, ya me acostumbré. Entonces me dice, el tipo vomita conejos. ¿Cuál es el problema? Después se lo transforma, Cortázar lo transforma en algo siniestro y maravilloso. Pero, digamos, el primero es, yo vomito conejos. Así como, y listo, y vomita conejos el tipo. Entonces, pues tenés que tener una pisciandad hermosa para poder hacer eso. No me acuerdo ahora. ¿Qué significa tener una pisciandad? Claro, ¿qué significa tener una pisciandad hermosa? Acá vamos al momento educativo de Astrología en Criollo, en donde empezamos a presentar o empezamos a de alguna manera desglosar las características del signo y la explicación del signo para poder de alguna manera también encontrar la relación y ir entendiendo. Piscis es un signo del zodíaco que representa un elemento agua y al mismo tiempo representa una modalidad mutable. ¿Esto qué significa? Al ser un signo de agua, es un signo que va a estar relacionado, que va a estar ligado con lo emocional, que va a estar ligado con lo espiritual, que va a estar ligado con lo simbólico, que va a estar ligado con la vivencia a través de las emociones, a través del sentir, a través de lo que me pasa a mí con ciertas situaciones y cómo las atravieso no desde un lugar lógico o desde un lugar activo o desde un lugar realista, sino desde lo que me hace sentir esa ecuación. Entonces, yo puedo atravesar mis situaciones desde el enojo o desde la alegría o desde la excitación o desde la angustia o desde la tristeza. Eso representa la parte del elemento. Piscis es un signo que se lo relaciona con el amor, se lo relaciona con la fantasía, se lo relaciona con la idealización, con la utopía, con todo lo que tiene que ver con la parte más mágica o más fantaseosa de los signos de agua. A diferencia de Cáncer, que está más ligado a la pertenencia, o Escorpio, que está más ligado a la muerte y la transformación, Piscis está más ligado a lo fantástico, a la ensoñación. A veces incluso a las desilusiones, a también la evasión de la realidad o estos fenómenos o estos factores que tienen que ver con conectarnos con algo tan fuerte a nivel colectivo o tan sentido a nivel colectivo que me abruma y necesito como de alguna manera abstraerme. Y por otro lado, al ser un signo mutable, nos habla también de la variable cambiante de esas emociones. Entonces, si sabemos que Cáncer es un signo que de a momentos podemos interpretar que, y ya vamos a llegar a Cáncer con el escritor o la escritora de Cáncer, pero si vamos a Cáncer pensando en esta polaridad que tiene que ver a veces con el cambio de humor tan rápido porque interpreta la diferencia del cambio de humor, Piscis
cambia no solamente más rápido, sino que de alguna manera es tan sutil ese cambio de humor o es tan sutil esa percepción que tiene que ver con esto de su capacidad de adaptarse, que también a veces le juegan contra. Acá me hago recontra cargo, Piscis yo, porque... Voy a contar una perlita. Agus y mi hijo cumplen el mismo día, por algo la vida me cruzó con Agus en algún momento. Entonces yo cuando me quejo de Santi, ella me dice, bueno, che, Santi, mi hijo, es lo más pisciano que van a encontrar en el mundo. Y no tienen borde los piscis. Vamos a eso quería llegar. Que en cuanto a la emocionalidad, hay una sensación de falta de borde, hay una sensación de que nos cuesta controlar nuestras propias emociones, hay una sensación de que todo lo que tiene que ver con el sentir es tan grande y tan vasto que hasta se cruza o se confunde con el de al lado o se confunde con el entorno. Y Piscis tiene esta cualidad en donde se adapta tanto a la emoción que muchas veces se puede ir al extremo de querer agradar o querer adaptarse a la emoción del otro en una cuestión de querer resonar, pero al mismo tiempo también ante ciertas situaciones de extrema sensibilidad puede elegir anestesiarse o puede elegir adormecerse o evadir en mundos fantásticos o incluso en mundos no tan fantásticos, en pesadillas, para evitar ese sentir. Entonces, es un signo que de alguna manera a veces tiene este toque de Lulu, que se va a lo loco o a la locura. Entonces, yo me imagino a Gabriel García Márquez en este momento con ese sol en Piscis o con esa situación de ese Júpiter cerca de ese sol, de poder también tener esta cualidad de que necesito encontrar ese espacio de no sé si la belleza, pero ese espacio, ese lugar de la creación de este mundo, de este Macondo, porque en algún punto el mundo en donde yo pertenezco se ha vuelto tan cruel o se ha vuelto tan dañino, se ha vuelto tan nocivo que yo necesito crearme mi mundo paralelo. Claro. Que de alguna manera lo hemos visto en otros lugares. Sí, yo creo que un poco la necesidad de buscar una identidad también, ¿no? Ellos necesitaban, a nivel literatura, acá vuelvo a ponerme, escuchar a Agus hablar de astrología es una cosa tan maravillosa. Vuelvo a mi parte literaria, ¿no? Esto de buscar mi propia identidad, ¿sí? Que a los piscianos les cuesta encontrar tal vez ese lugar. Yo creo que generar todo este movimiento literario no fue el único, lo mencioné Cortázar, también está Robabastos y otros tantos escritores, es buscar esta esencia latinoamericana, porque mucha de la literatura latinoamericana, en principio, fue una copia de la europea. Entonces, hay una necesidad de buscar lo propio, ¿sí? Y tiene el sol en casa 11. Entonces, hay una cuestión de la red, de la comunidad, de generar un movimiento que me identifique, ¿sí? Entonces, esto es, para mí es... de repente la gente se junta, te crea un movimiento literario que es absolutamente latino, no lo puede copiar nadie porque habla de cosas de Latinoamérica y paisajes y costumbres y crítica social, se critica mucho a la sociedad latinoamericana, que crea García Márquez que son copia de cualquier dictador latinoamericano promedio, ¿sí? Entonces, este sol en Piscis está en casa 11. La casa 11 es esta casa que asociamos con los grupos, con las redes, con algo comunitario. Entonces, a mí me parece sumamente interesante que haya surgido la necesidad de buscar una identidad literaria propia, teniendo en cuenta que mucha de la literatura que, si bien obviamente no todos, pero mucha de la literatura que se leía era una copia de la europea. Y esto es bien de esta zona, no se puede replicar, o sea, porque habla de pueblos, de costumbres, de situaciones muy puntuales del lugar donde está escrito. Entonces, hay una cosa muy, muy de buscarme, ¿sí? De querer diferenciarme también. De querer también mostrar o de querer también poder comunicar o transmitir esto que resuena dentro de lo que es lo colectivo de mi pueblo, de mi lugar. Claro. Que también pensaba en que, si bien
es un factor generacional o es un factor más colectivo, ese Sol Júpiter tiene un aspecto a un Plutón en Cáncer. Gabriel García Márquez es de la generación de un Plutón en Cáncer y hay una cualidad que yo veo dentro de lo que son los Plutones en Cáncer que tienen una sensación tan marcada de sentido de pertenencia, ¿no? Esto de absolutamente hacer valer o el poder propio está dentro de lo que es el sentido de pertenencia, la hermandad, la comunidad. Exacto, el personaje de José Arcadio Buendía, que es el que impulsa a esta gente a irse de donde estaban y generar este nuevo mundo, es un personaje que siempre está, hasta que él, bueno, José Arcadio termina enloqueciendo, bueno, hay una cosa muy linda después de analizarlo, podemos ir analizando, pero Macondo es un pueblo comunitario, ¿sí? Todos trabajan con todos para sacar ese pueblo adelante. ¿Ah? Fíjense cómo se ve este Piscis que llega, una de las veces en donde llega una epidemia de insomnio, nadie podía dormir. ¿Tá? Entonces se empiezan a olvidar del nombre de las cosas, ¿sí? De lo que tenían que hacer cotidianamente. Entonces, ¿qué se le ocurre a José Arcadio? Poner el nombre de todo, gallina, le tengo que dar grano, el grano está, entonces habla de esta cosa comunitaria. Y habla de esta cosa también que te escuchaba y tenía esta sensación, a mí me pasa con mis consultas, me pasa con las cartas natales, me pasa con las revoluciones solares, que a medida que escucho hablar a la persona o a medida que escucho la narrativa, a medida que voy analizando lo que me está diciendo, se me van como prendiendo, como si la carta natal se transformara en un tablero y se me fueran prendiendo lucecitas, y escuchaba lo que decías y se me prendía ese Mercurio también en Piscis, ¿no? Un Mercurio que para la astrología tradicional Exacto. está en caída, está en exilio, tiene una debilidad esencial, pero que al mismo tiempo el regente, que es Júpiter, está muy fuerte. Entonces pensaba en esto de, ante una situación de bloqueo mental, ante una situación en donde no podemos usar las palabras, ante una situación en donde no podemos expresarnos o en donde tenemos una confusión mental tan grande, ¿qué hacemos? Empezamos a renombrar las cosas y escribirlas, a dejarlas asentadas, a ponerle el conocimiento de alguna manera. Y me parecía tan fantástico esta relación entre ese Mercurio y ese Júpiter, ¿no? Ese Mercurio tan golpeado de que si lo que te voy a contar, perdóname si está mal escrito, o perdóname si no lo entendés, o perdóname si no lo expreso de la mejor manera, pero de alguna manera voy a hacer llegarte una emoción con esto, voy a hacer llegarte algo que te haga sentir, como mencionaste al principio, te voy a hacer llegar a sentir un olor, te voy a hacer llegar a sentir una sensación. Claro, yo creo que yo estaba convencida que tenía algo en Géminis, bueno, tiene Marte en Géminis, ¿no? Pero yo digo, este hombre debe tener ascendente en Géminis, no tiene el ascendente en Géminis, pero digo, porque el uso que hace de la palabra es mágico, literalmente, ¿sí? Y aparte, también tener en cuenta que él no solamente es escritor de novelas, él es periodista, ¿sí? Entonces, la palabra de García Márquez te mete en mundos fantásticos, pero también te conecta con la realidad, porque fue un periodista bastante combativo, ¿sí? De hecho, el relato de un náufrago está basado en la historia real de un náufrago y se denuncia el contrabando. A él lo persigue mucho por haber escrito el relato de un náufrago. Mi palabra para luchar, utilizo mi palabra para pelear, utilizo mi palabra para defenderme, para de alguna manera confrontar con aquellas cosas que a mí me parecen que no cumplen con los ideales, que no cumplen con esa utopía o que no cumplen con esa cuestión de lo colectivo y lo comunitario de los demás. Totalmente, y lo tiene en Casa 2, al menos con el sistema Placidus, que es un poco esto de los recursos, ¿no? Generar los recursos a través de algo, en este caso las palabras. Entonces tenemos un García Márquez que es multifacético, no es solamente el escritor de novelas, ¿sí? El multitasking, el adaptable, ¿no? Tanto claro. Mutable en esa carta, o por lo menos las partes que estamos mencionando hasta este momento de la mutabilidad, es ante qué cosas me adapto
para Claro. poder resolver o para poder obtener lo que quiero o para poder manifestarme. Y él termina recibiendo el Nobel de Literatura y el discurso que da es un discurso fuerte. Búsquenlo y léanlo porque se puede buscar y se puede leer. Yo lo quería traer hoy acá, no lo encontré, lo tengo fotocopiado, pero a ver si lo encuentro. La cuestión es que él no se calla. Su palabra, así como tiene ese Mercurio en una posición tan difícil, por otro lado tiene un Marte en Géminis que le permite expresarse y buscar y decir. Confrontar a través de la palabra, confrontar a través del intelecto, confrontar a través de lo que sé, de lo que aprendí, de lo que estudié, del conocimiento. Un tipo que él empezó a estudiar la carrera de literatura, de abogacía y la dejó. Y se dedicó al periodismo y a la escritura. Qué fantástico esto que decís, y ese Marte de alguna manera confrontando con Saturno, entonces de alguna manera confrontando con las autoridades, confrontando con la ley, confrontando con el conocimiento, confrontando con lo legal, confrontando con esto que da una Claro. norma, pero al mismo tiempo hay que resignificarlo, hay que romperlo, creo que de alguna manera esta relación dentro de su carta que tienen ese Sol, Júpiter en Piscis, con ese Marte en Géminis y ese Saturno en Sagitario enfrente de ese Marte en Géminis, me hace pensar en esto de que de alguna manera esa obra, esta manera que él tenía de expresarse y demás, en definitiva, más allá de ser literatura, más allá de ser novela, más allá de ser fantástico o como dijiste, ¿no? O sea, usar el término correcto, más allá de ser un realismo mágico, esconde dentro de todo una confrontación y esconde dentro de todo una manera de expresarme para poder de alguna manera hacer llegar el desafío que yo tengo ante los ideales. Y de alguna forma Bueno, en base a esto, me hacía ahora cuando cierres, Agus, perdón, te leo alguna parte. me hacía acordar a cuando hablábamos de la temporada Escorpio, a cómo de alguna manera ese escrito, esos poemas, también de alguna manera evidenciaban esa confrontación a la monarquía o esa confrontación al sistema y al poder. Absolutamente. Y acá, de alguna forma también, pero estamos hablando de Latinoamérica. Entonces hay una sensación de que cuando uno lee esto, resuena. Bueno, te voy a leer, en esto que estabas diciendo, Agus, te voy a leer un fragmento de lo que él dice. Recordemos que está recibiendo el Nobel en Suecia, ¿no? Y dice, sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera. Cada año hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones. Una cantidad de vivos nuevos como para aumentar 7 veces cada año la población de Nueva York. Entonces, fíjate lo que él le responde, ¿no? Increíble. Sí, te pone la piel de gallina. Ese discurso te pone la piel de gallina. Porque también dice, América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en aspiración occidental. Pienso en este paralelismo actual y pensando que Gabriel García Márquez es del 27, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que... en este momento, o sea, estamos a un año de que cumpla 100 años. Sí, ya falleció él, ¿no? Falleció. No, sí. Totalmente. Pero no pasa por el año de fallecimiento, no pasa porque haya fallecido, no. Pasa por esto de que 100 años después de su nacimiento, 100 años de soledad, de repente aparece otra persona, otra voz. Y no porque, a ver, y amén de que nos pueda llegar a gustar, no nos pueda llegar a gustar, podemos llegar a resonar, no podemos llegar a resonar, podemos llegar a empatizar o no empatizar, lo que hizo Bad Bunny en la presentación del Super Bowl de alguna manera transmitir tan a la perfección cada punto de la cultura latinoamericana. Exacto. Es como de alguna manera un estandarte a esto que tiene que ver con que
la cultura latinoamericana tiene una situación muy propia, muy de pertenencia. Y en base, si seguimos pensando en los derroteros de la carta de este hombre, esto de que veníamos hablando de este Marte en Géminis combativo, ¿no? Sí, el tipo se para frente a esta gente que es europea, que le da el Nobel, a hacer y aparte creo, no va vestido de traje, va vestido de blanco, con la guayaba característica del Caribe, ¿no? O sea, todo fue todo una declaración de principios, ¿sí? No sé si vos recordás, él es paisano en Colombia. Él nació en Aracataca, en un pueblo, igual él después vivió casi toda su vida en México. Vivió un tiempo en Europa y terminó fue muy perseguido en Europa y todo el resto de su vida la vivió en México. Él nació en Aracataca, en el 27, y fue criado, su primera infancia estuvo criado por sus abuelos maternos. Así que sí, él es muy, muy orgulloso de sus orígenes. En sus obras se ve muchísimo a su familia y a sus orígenes. ¿Sí? Está muy metido en sus novelas. De hecho, el personaje de Úrsula Iguarán, que es uno de los personajes principales de 100 años de soledad, Iguarán era el apellido de su madre, de soltera, ¿no? Y el nombre de su madre, que era Luisa Santiago es uno de los personajes de Crónica de una muerte anunciada. Pienso en esto que estás comentando y no puedo dejar de observar en su carta esa luna en casa 12, en Aries, ese Venus, que es el regente de su ascendente. Él tiene ascendente en Tauro, por lo tanto Venus es el regente de su ascendente. Esa Venus en Aries también, en la casa 12. Y esto que mencionás, ¿no? Si bien él hace en su obra un reflejo muy fiel y una referencia permanente a su raíz, a sus orígenes, a su pertenencia, de alguna manera también lo que nombras a lo largo de su historia, él no vivió tanto en su lugar de pertenencia, ¿no? Entonces siempre estuvo como en este lugar de exilio, en este lugar de sentirse aislado o de sentirse en soledad. Qué fantástico, ¿no? 100 años de soledad y tener una Venus y una luna en la casa 12, que es la casa de la soledad. Es más, te cuento otra cosa, el personaje de Úrsula Iguarán está basado en su abuela. Y la influencia de su abuelo materno, acá hay una historia maravillosa porque cuando sus padres se conocen, el padre era telegrafista, hijo de una madre soltera, y el padre de su madre, su abuelo no quería que se casaran con este hombre, y este hombre la empieza a hacer serenatas, escribe poemas. Esto es la historia base de el amor en los tiempos de Colón. La historia de amor de sus padres hasta que se casan es la historia de Fermina Daza y el personaje de Florentino Ariza, ¿sí? Y por eso digo, es muy presente esta cosa de la familia y de cómo influyó en él esta familia, ¿no? Es muy llamativo, es muy interesante de ver, conectado con la carta más todavía. Me parece alucinante la manera en la que siempre, ¿no? O sea, a lo largo de todos estos episodios vamos logrando conectar la vida, la historia, la literatura, el relato, la narrativa de estos escritores y cómo cobra vida la carta natal y cómo cobra vida dentro, o sea, esa persona dentro de su literatura y dentro de su relato. Porque esto de entender esas posiciones en 12 y de que, bueno, ¿no? Como dijiste, fue perseguido en Europa, tuvo que exiliarse o tuvo que salir o tuvo que estar en lugares donde posiblemente él se sintiera en esto del encierro, de la soledad, y transmitirlo en un libro que se llama 100 años de soledad. Que, a ver, acá corregime si me equivoco y acá quiero tu explicación. ¿Por qué son 100 años de soledad, entonces? 100 años de soledad es porque la familia hoy día, al menos esa es mi interpretación, porque hay millones de interpretaciones,
Yo lo que creo es que Cien años de soledad, porque esta familia Buendía nunca logra ser del todo feliz. Siempre le está pasando algo, ¿sí? Y la historia se termina cuando muere el último de los Buendía. Que es el nieto de él, o sea, el nieto del protagonista. Sí, nieto, bisnieto, no sé porque es un despiole de hecho, yo más o menos me hago algo genealógico, porque hay millones de hijos y de primos y de hijos no reconocidos. La mayoría de los personajes o son aurelianos o son arcadios, o sea, es muy enredada la lectura, ¿sí? Pero sí, vendría a ser como un nieto, un bisnieto del José Arcadio original, digamos, ¿no? Entonces, hay una cosa, para mí tiene que ver con eso, y un poco, si nos ponemos más técnicos, yo al menos a veces se relaciona incluso con todo lo que es la cultura latina, ¿no? Esta cosa, para mí por eso es 100 años de soledad. Son los 100 años de la familia Buendía y que terminan desapareciendo, ¿sí? Y el que escribe la historia de los Buendía es Melquiades, un personaje hermoso, Melquiades, hermosísimo personaje, que era este gitano que muere y vuelve y sigue escribiendo. O sea, uno de los nietos, si queremos, ahora no me acuerdo el nombre, termina como leyendo la historia que escribió Melquiades, que la escribe post-mortem, digamos, vuelve a escribir la historia de los Buendía. Es maravilloso, realmente creo que es acá en donde nosotras tenemos esta habilidad o esta capacidad de poder ver y de poder interpretar y de poder contar astrología a través de la literatura. Busqué esto que estábamos hablando, y es así. El final de Cien años de soledad narra la extinción de la estirpe de los Buendía y la destrucción de Macondo. El pueblo se destruye. ¿Cómo se destruye el pueblo? Se destruye porque hay un huracán, ¿sí? Que borra el pueblo del mapa, que entendiendo que el destino ya estaba predestinado y que las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. O sea, que no iba a haber más Buendías. ¿Se entiende? Por eso 100 años de soledad. No iban a tener más tiempo. Me quedo con esta cuestión del Buendía y de la soledad, ¿no? De esto de, es una familia, que el apellido es Buendía, Sí. que de alguna manera tiene que traer la alegría, es algo muy típico de acá de Latinoamérica, esto del buen día, ¿no? Del barrio, del lugar, del comunicar, Sí. y al mismo tiempo la soledad, la desaparición, la extinción, ¿no? Y esa casa 12, ¿no? Esa Venus y esa luna, ¿no? La extinción de algo, Bueno. algo se pierde, algo se diluye, algo se termina, y yo cuento la historia de cómo eso inició en algún momento y se terminó. ¿Viste cómo terminó? Es más, Agus, volviendo a la casa 12, que la astrología tradicional, si me equivoco, también tiene que ver con esto de la locura, ¿no? Sí. Me parece los encierros. José Arcadio, el patriarca, muere loco, totalmente loco, atado a un castaño, a un árbol, porque no lo podían controlar. Entonces lo atan al castaño y el tipo muere completamente loco, ¿sí? Entonces, y Úrsula, que es el personaje femenino, vive más de 100 años. Y era la que sostenía toda la familia, la que sostenía a toda esa gente, ¿sí? En Latinoamérica, quieras o no, por más de que haya un machismo y haya un patriarcado muy arraigado y muy de lo cultural que tenemos nosotros, ¿no? De que el hombre tiene como esta cuestión del abuso de poder y de... Sí, indudablemente, y de hecho se ve bastante en las obras, pero él le da mucha fuerza a los personajes femeninos. Pero por eso no dejamos de no tener, a nivel Latinoamérica, no dejamos de no tener a la mujer, a la madre, a la hermana, a la novia, en un lugar también muy visible y muy importante. Uh-huh. Porque la madre es la madre, ¿no? O sea, y creo que acá podemos resonar todos los que estamos en Latinoamérica, la madre es la de la chancleta, la que te perseguía por la casa. Sí, estaba pensando en eso mismo.
La que te pensando decía, en eso. la que te La decía lo que chancla. claro, la que te decía lo que tenés que hacer, la que te decía, vas a salir con eso, abrigate, comé, nene, comé, te serví. Entonces, la figura femenina, la madre, la abuela, la hermana, la tía, la prima, tiene mucho peso también, por más de que vivemos en una sociedad muy patriarcal. Y eso también está, y lo acabas de decir, el Absolutamente. personaje femenino, por más de que no es la protagonista, es la que sostiene. Es la que sostiene todo el relato. Aparte, el origen de la historia de amor de José Arcadio y Úrsula, ellos eran familia, ellos eran primos. Y que ellos se enamoran, no los querían dejar juntos porque decían que iban a nacer que los hijos iban a nacer mal. Y Úrsula durante mucho tiempo no deja que José Arcadio la toque porque tiene miedo de que pase esto, hasta que, bueno, a José Arcadio le toca la hombría, le dicen ni siquiera podés estar con tu mujer, él termina matando a esa persona que le hizo la broma, y le dice, y ahí todo enajenado por lo que había pasado, José Arcadio no era un asesino para nada, le dice a la mujer, esto se acaba acá, y queda embarazada. Cuando ella queda embarazada, se van. O sea, ella transcurre todo el embarazo atravesando la selva para llegar a lo que después va a ser Macondo. Porque el deseo de José Arcadio era ir a las orillas del mar, nunca llegan al mar. Pero fíjate lo que estás diciendo, o sea, se exilian y se van porque de alguna manera hay una situación muy vergonzosa, esto también es muy perteneciente a la Casa 12, muy vergonzosa, que tiene que ver con que ellos eran primos, pero al mismo tiempo estaban enamorados. Y cuando ella, que es la historia también muy de la sociedad latinoamericana, en donde las mujeres que quedaban embarazadas dentro del ámbito familiar y no estaba bien visto, las exiliaban, se las llevaban al campo, se las llevaban a lo de la abuela o se las llevaban a otro lugar, para que pudieran parir y para que pudieran tener al hijo. A veces las reinsertaban en la familia y ese hijo quedaba abandonado o quedaba adoptado por otra familia, o a veces ni siquiera volvían. Y acá es como, bueno, vamos a construir una familia o vamos a construir un mundo aparte para poder estar juntos de alguna forma fuera de lo que es la vista de la sociedad, porque obviamente lo que estamos haciendo es vergonzoso. Es más, te digo, Agus, José Arcadio era un soñador, vivía de proyectos, viste, estas cosas, este tipo de hombre que los negocios que iban a hacer los ibas a llenar de oro, bueno, nada de eso pasaba nunca. Y la que trabajaba y la que sostenía, y la que lo llevaba, y la que lo traía a la tierra, y la que siempre lo conectaba con el aquí y ahora, y la que lo conectaba con sus hijos, era ella, era Úrsula. En un momento José Arcadio se pelea con su hijo mayor, que también se llama José Arcadio, el tipo se va con el circo, Úrsula lo sale a seguir, durante 2 años Úrsula no aparece y vuelve con un montón de gente de otros lugares que ella fue encontrando. O sea que en realidad, si bien fue José Arcadio el primero, el impulsor y el patriarca, sin la presencia de Úrsula, nada hubiera funcionado, porque la de la fuerza activa, y ahí yo veo por ahí un poco este Capri, porque tiene el medio cielo en Capri, la fuerza activa, la que iba para adelante, la que sacaba todo adelante, era ella. Totalmente. La figura femenina, el poder lo tenía la figura femenina, desde un lugar de sombras, desde un lugar oculto, desde un lugar tapado, porque también, ¿no? Esto es muy común en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que la obra de García Márquez tiene que ver también con esto de la descripción de la cultura latinoamericana, por algo el movimiento y por algo todo lo que devino después, pero esto de que la mujer tiene una fuerza y tiene un ímpetu muy fuerte, pero desde un lugar oculto y desde un lugar en donde no tiene que ser visible, porque estamos en una sociedad patriarcal y porque el hombre es el macho y porque el hombre es el que tiene que sostener y porque el hombre tiene que llevar adelante. Y acá no estamos discutiendo ni debatiendo una cuestión política o social, sino que estamos haciendo una descripción tan realista de lo que es la sociedad y de cómo 100 años después, porque él nació en el 27 y estamos a un año de estar en el 2027, 100 años después, esto de alguna manera sigue vigente, ¿no? Y lo que él describe en el momento que escribe la obra sigue estando de alguna manera vigente. Hemos evolucionado, hemos trabajado, hemos adelantado muchísimo, pero sí, muchísimo. Es parte de la inherencia y de la raíz cultural. Entonces, toda esta carta natal tan pisciana que tiene, pero también tiene estos elementos que mencionábamos, ¿no? Venus en Aries en 12, Venus en Aries, la luna también ahí.
la casa 12 está presente acá, está fuerte. Que es lo mismo que hablábamos de nuestro escritor de temporada Escorpio, que también tenía una casa 12 muy rica, muy vasta, en donde él escribe desde la cárcel. Claro, todos los caminos llevan a Miguel Hernández, ¿vieron? Entonces... Otro amor de Virginia Miguel Hernández. Y acá, de alguna manera, si bien García Márquez no escribe ni desde el exilio y no escribe desde la cárcel y no escribe desde las sombras, sí crea un mundo paralelo para poder, de alguna manera, vivir en paz y vivir felices, claro, ocultos. También. Y el otro, de García Márquez, tiene una vasta literatura. Yo ahora estamos en un periodo, yo fui muy fanática durante mucho tiempo, ahora estoy en un periodo hace rato como que no logré, desconecté con él, pero reconozco que Señor de Soledad y El amor en los tiempos del cólera son uno de todo lo que he leído en mi vida, que ha sido mucho, dos de mis libros favoritos. Son libros que hay que leer en algún momento de la vida. El amor en los tiempos del cólera es más de una historia de amor, justamente su nombre lo dice, ¿no? Pero también no tiene tanto realismo mágico como sí lo tiene Cien años de soledad, pero también tiene esto de los amores complicados, de los amores pero también de esto de lo que es lo social, que está muy marcado, ¿no? Esta cuestión social que venimos analizando. Desde un modo más realista, sí, en El amor en los tiempos del cólera es un poco más realista todo, no tiene toda esta cuestión tan onírica que sí encontramos en Señor en Soledad. Para ir cerrando, quiero preguntarte si viste la película El Gran Pez. No. Con Ewan McGregor. Sé cuál es, pero no la vi. Ibas hablando, ibas contando y sentía esta sensación de analogía con 100 años de soledad, en donde él cuenta un montón de historias locas, extravagantes sobre su vida, y el hijo no le cree, pero luego, cuando llega el funeral del padre, vienen todos los del circo y todas esas personas que habían participado de esos cuentos, y él se da cuenta que es todo real y es todo de verdad. Entonces pienso en esto de que si vamos al caso del realismo mágico y de la obra de García Márquez, si bien hay un montón de factores fantásticos dentro de la narrativa, todo lo que él cuenta termina siendo de verdad y termina siendo real. Yo creo que nadie más que un Tiziano podría haber escrito Cien años de soledad. Y nadie más que un Tiziano podría haber escrito un personaje como José Arcadio Buendía. Y así cerramos este episodio de Astrología y Literatura, hablando de Gabriel García Márquez y hablando de la temporada Piscis y la energía Piscis. Vir, como siempre, un placer, increíble, hermoso. Sí, hermoso, amo estos episodios, y los días que grabamos yo hago la tarea previa, porque bueno, amo estos momentos. Fue muy como estar flotando en una nubecita, fue muy soft, fue muy amoroso, ¿no? Fuimos como navegando las aguas piscianas que introdujiste al principio del episodio. Veremos qué nos depara la temporada Aries, si nos peleamos al aire o no nos peleamos al aire, o qué nos va a pasar. No, jamás. Vamos a ver a quién traemos para la temporada Aries. Estamos ahí. Creo que ya tenemos alguna idea ahí con la voz. Ahí vamos a ver. Nos vamos a sorprender. Seguramente algún otro favorito, porque... Bueno, pero acá no lo dije, ¿viste? El primero fueron poemas favoritos, después tuvimos una escritora que Mujercitas era el libro favorito, después tuvimos a Tolkien también favorito. Sí. Verne ahí fue un paréntesis en el medio, porque no encontramos a otra persona que pudiera ocupar el rol de favorito, y volvimos ahora con García Márquez con sus dos libros favoritos. Entonces... No, bueno, y esperen, porque como esta cabeza no para, cuando llegue a otros escritores que yo los voy buscando, yo dije, ¿qué será? Que cada tanto, en general le acierto, pero a veces me falla el coso. Pero bueno, veremos qué nos depara para las otras. Vemos qué nos depara para las otras, sobre todo para la próxima, que no, esperen que hable de Cortázar, porque va a pasar, yo les anuncio que va a pasar.
Vir, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por compartir conmigo estos episodios y por permitirnos conocer a través de tu conocimiento literario a los escritores que traemos para cada temporada. A Vir la encuentran en sus redes sociales como Astroliterata. A mí me encuentran como Agus Astrología y obviamente los esperamos para poder ayudarlos a comprender su propia astrología a través de la interpretación. Vir, muchísimas gracias. Gracias a vos, Agus. Nos vemos en el próximo y a todos ustedes los esperamos en comentarios y los esperamos en nuestras redes. Que tengan una hermosa jornada. Chau, chau. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.